¿Alguna vez has intentado seguir adelante, pero has sentido que algo dentro de ti todavía duele, incluso después de tanto tiempo? ¿Has notado que existen heridas que no aparecen en el cuerpo, pero siguen influyendo en tus emociones, en tus relaciones e incluso en tu manera de acercarte a Dios? Tal vez nadie sepa exactamente lo que llevas por dentro. Tal vez sonríes por fuera, funcionas en el día a día, cumples con tus responsabilidades, pero en silencio convives con recuerdos, frustraciones, pérdidas, decepciones o expectativas que no se cumplieron. Dolores que aprendiste a ocultar, pero que siguen presentes en el alma. Y hoy quiero traerte una verdad que puede transformar completamente la manera en que ves tu propia historia. Dios es capaz de transformar el dolor en amor y las heridas en fuentes de sanidad. Aquello que parecía solo sufrimiento puede convertirse, en las manos de Dios, en un camino de restauración, madurez espiritual y esperanza real. Por eso te invito a permanecer conmigo hasta el final de esta meditación, porque después entraremos en un momento de oración profunda, donde presentaremos a Dios precisamente esos dolores ocultos y permitiremos que Él actúe directamente en tu corazón. Esta oración puede ser el punto de inflexión que ni siquiera sabías que necesitabas. Si deseas fortalecer tu vida en Cristo y recibir diariamente palabras de paz, sanidad y esperanza, suscríbete al canal, dale me gusta y acompaña cada meditación para que la palabra de Dios siga alcanzando y transformando tu vida todos los días. Ahora respira profundo, aquieta el corazón y permite que Dios te hable. Hoy no se trata solo de entender el dolor, se trata de vivir la transformación que solo el amor de Dios puede generar. Hoy vamos a meditar en Dios enseña a transformar el dolor en amor. Tal vez tu dolor no haya terminado, pero hoy Dios quiere mostrarte cómo transformarlo en sanidad, esperanza y vida a través de su amor. Él sana a los que tienen el corazón quebrantado y venda sus heridas. Salmos 147, 3. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Tal vez has llegado hasta aquí sin darte cuenta exactamente de cuán cansado estás por dentro. No solo un cansancio físico, sino ese cansancio silencioso del alma, que nace de experiencias que marcaron, de palabras que no fueron olvidadas, de pérdidas que nunca fueron totalmente elaboradas. Y aunque no sepas ponerle nombre a todo lo que sientes, hay algo dentro de ti que reconoce. Hay dolores que no fueron transformados, solo empujados hacia adelante. Y es precisamente en ese lugar invisible donde Dios comienza a trabajar. Imagina por un momento tu propia historia como un camino con tramos de alegría, de sueños, de conquistas, pero también con partes oscuras, confusas, donde tuviste que aprender a seguir sin entender. Momentos en los que oraste y no viste una respuesta inmediata, situaciones en las que confiaste en personas y te decepcionaste, expectativas que fueron creadas con sinceridad, pero no se cumplieron. El dolor, casi siempre, nace no solo de lo que sucede, sino del significado que eso adquiere dentro de nosotros. Y Dios no ignora ese proceso. Él no apresura tu dolor, Él camina dentro de él contigo. La Biblia dice que Dios sana a los que tienen el corazón quebrantado. Esto significa que Él no se acerca solo a quienes están fuertes, sino a quienes reconocen que están heridos. El problema es que muchos de nosotros aprendimos a esconder el quebrantamiento. Aprendimos a funcionar aún estando lastimados, a sonreír aún sangrando por dentro, a continuar aún sin comprender. Y sin darnos cuenta, transformamos el dolor en un lugar de aislamiento espiritual, creyendo que primero necesitamos reorganizarnos para luego acercarnos a Dios. Pero es exactamente lo contrario. Es en el estado de fragilidad donde Dios más desea encontrarnos. Ahora, piensa conmigo. ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron influenciadas por heridas que nunca fueron sanadas? ¿Cuántas reacciones que tienes hoy no nacen del presente, sino de experiencias antiguas? ¿Cuántas veces te cierras, te defiendes, te alejas o te endureces, no porque quieras, sino porque aprendiste así para no volver a sufrir?
El dolor no tratado moldea la personalidad, altera la forma de amar, interfiere en la fe y distorsiona incluso la manera en que vemos a Dios. Pero Dios no quiere solo aliviar el síntoma, Él quiere transformar la raíz. Aquí es donde entra la promesa de Romanos. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Esto no significa que todo lo que suceda sea bueno, sino que Dios es capaz de generar algo bueno incluso a partir de aquello que fue malo. El amor de Dios no borra el pasado, pero resignifica la historia. Él no finge que no hubo dolor. Él transforma el dolor en materia prima para sanidad, madurez, sensibilidad espiritual y compasión por los demás. Lo que antes te hirió pasa a ser lo que te enseña. Lo que antes te quebró pasa a ser lo que te moldea. Y tal vez hoy estés exactamente en ese punto del camino, entre lo que fue y lo que aún no has comprendido, entre recuerdos que duelen y un futuro que no logras visualizar con claridad. Pero la fe no es la ausencia de dolor, es la decisión de confiar aún sin control. El Espíritu Santo, que habita en nosotros, no solo actúa trayendo consuelo emocional, sino produciendo un tipo de transformación interna que ninguna terapia, ninguna explicación racional y ningún esfuerzo humano pueden generar por sí solos. Él no solo consuela, Él recrea. En la vida cristiana existe un principio profundo. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima, cada noche difícil, cada etapa de silencio lleva dentro de sí un potencial de transformación espiritual. Jesús, al mirar la cruz, no vio solo muerte, vio redención. No vio solo dolor, vio salvación. No vio solo pérdida, vio propósito eterno. Y esa misma mirada Él desea enseñarnos a tener sobre nuestra propia historia, no como alguien que romantiza el dolor, sino como alguien que permite que Dios extraiga sentido, incluso de lo que fue confuso. Tal vez estás intentando amar, pero percibes que hay algo bloqueado dentro de ti, un bloqueo emocional, una dificultad para confiar, una resistencia interna. Esto sucede porque amar exige vulnerabilidad, y quien fue herido aprende a protegerse. Pero Dios no quiere que vivas blindado, Él quiere que vivas sanado. El blindaje aísla, la sanidad libera. El blindaje impide nuevos dolores, pero también impide nuevas conexiones. La sanidad permite amar sin miedo, entregarse sin perder la identidad y confiar sin negar la propia historia. El amor que Dios nos enseña no es ingenuo, es transformado. No es un amor que ignora límites, sino un amor que nace de un corazón restaurado. Por eso la Biblia nos llama a la santificación, no como un proceso de perfección externa, sino como una transformación interna continua. Cada día el Espíritu nos va enseñando a reaccionar de manera diferente, a pensar diferente, a sentir diferente, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque fue integrado a la gracia. Y hay algo aún más profundo en este camino. Muchas veces Dios permite ciertos dolores, no para castigarnos, sino para enseñarnos a amar de forma más consciente, más madura y más parecida a Cristo. Antes del dolor, amamos esperando retorno. Después del dolor sanado, amamos por decisión. Antes del dolor, amamos por necesidad. Después del dolor transformado, amamos desde la plenitud. El dolor tratado genera empatía, genera sensibilidad espiritual, genera la capacidad de ver al otro sin juicio y de acoger sin exigir explicaciones. Ahora, te invito a mirar dentro de ti y hacerte una pregunta honesta. ¿Qué en tu historia aún no fue transformado en amor? ¿Qué experiencias todavía te dejan a la defensiva? ¿Qué recuerdos aún controlan tus emociones? ¿Qué personas todavía ocupan espacio en tu corazón a través del rencor? Porque mientras el dolor permanece como dolor, aprisiona. Pero cuando el dolor es entregado a Dios, se convierte en fuente de liberación. Dios no quiere borrar quién fuiste. Él quiere revelar quién puedes llegar a ser. No quiere que niegues lo que sentiste. Quiere que permitas que su amor resignifique todo lo que viviste. Y esa es la belleza del Evangelio.
No somos definidos por lo que nos sucedió, somos transformados por lo que Dios hace con aquello que nos sucedió. Tal vez hoy no logres ver amor dentro de tu dolor, pero la fe comienza exactamente donde termina la visión. Confiar en Dios no es entender el proceso, es permanecer en el proceso. Es seguir abriéndote, aún con miedo. Es seguir orando, aún cansado. Es seguir creyendo, aún sin sentir. Porque hay un tiempo en que el dolor enseña, y hay un tiempo en que ya cumplió su propósito. Y cuando Dios comienza a transformar el dolor en amor, te das cuenta de que aquello que antes te hería ya no te define. Ya no eres prisionero de lo que viviste. Eres hijo de Dios, en proceso de sanidad, restauración y transformación. Y el amor que Él está generando dentro de ti no es frágil, es espiritual. No es inestable, es eterno. No es emocional, es redentor. Y tal vez, sin darte cuenta, ya estés al inicio de esa transformación, porque el solo hecho de que estés aquí, reflexionando, escuchando, permitiéndote sentir, ya es una señal de que Dios está obrando. El camino no termina aquí, apenas comienza. El dolor forma parte de la experiencia humana, pero no fue creado para definirnos. Muchas veces pasamos tanto tiempo intentando evitar el sufrimiento que olvidamos preguntarnos qué quiere Dios construir dentro de nosotros a través de él. La Biblia no promete una vida sin heridas, pero revela a un Dios presente en cada proceso, capaz de usar incluso aquello que nos lastimó como materia prima para generar madurez espiritual, sensibilidad hacia el prójimo y un corazón más parecido al de Cristo. Cuando no tratamos el dolor en la presencia de Dios, este tiende a transformarse en amargura, frialdad o aislamiento. Comenzamos a levantar defensas emocionales, a desconfiar de las personas, a interpretar todo desde nuestras heridas y poco a poco nos vamos cerrando a nuevas experiencias. Pero cuando entregamos nuestro dolor al Señor, algo diferente sucede. El Espíritu Santo comienza a resignificar aquello que parecía solo pérdida, enseñándonos a ver sentido donde antes solo había confusión y frustración. La santificación es precisamente este proceso de transformación interior. Dios no elimina todas las luchas, pero nos transforma mientras caminamos a través de ellas. El dolor deja de ser solo una carga y pasa a ser un espacio de encuentro con la gracia. Es en ese lugar donde aprendemos a depender menos de nosotros mismos y más de la presencia de Dios, permitiendo que Él sane no solo lo que nos sucedió, sino también la forma en que reaccionamos, sentimos e interpretamos la vida. Nuestra esperanza cristiana también nos ayuda a mirar el dolor con nuevos ojos. Sabemos que esta vida no es el final, que nuestras historias no terminan en el sufrimiento y que Dios está preparando algo mayor que cualquier pérdida temporal. Esto no minimiza el dolor, pero nos da perspectiva. Comenzamos a vivir no solo intentando sobrevivir a las heridas, sino permitiendo que ellas nos conduzcan a un nivel más profundo de fe, madurez y confianza en el cuidado divino. Por último, cuando Dios transforma nuestro dolor en amor, nos convertimos en instrumentos de consuelo para otros. Aquello que antes nos hirió se transforma en un puente para acoger, comprender y amar a personas que atraviesan procesos similares. El dolor sanado genera empatía, la herida restaurada genera compasión, y el corazón que fue tratado por Dios pasa a reflejar esperanza. Así comprendemos que nuestra historia no fue en vano, se convierte en un testimonio vivo de que Dios continúa transformando lágrimas en semillas de vida, sanidad y amor. Señor, comienzo esta oración haciendo una pregunta que nace desde lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué todavía duele tanto aquello que digo que ya he superado? ¿Por qué hay recuerdos que siguen vivos dentro de mí, incluso después de tanto tiempo, incluso después de tantos intentos de seguir adelante? Percibo que cargo dolores silenciosos, heridas que no se ven, pero que moldean mis reacciones, mis pensamientos e incluso mi forma de amar. Y hoy no quiero fingir más que todo está bien. Elijo ser honesto delante de ti. Reconozco, Padre, que hay marcas dentro de mí que nadie ve, palabras que me hirieron, actitudes que me quebraron, pérdidas que me cambiaron, rechazos que me enseñaron a protegerme.
Confieso que muchas veces aprendí a sonreír por fuera mientras guardaba tristeza por dentro. Aprendí a ser fuerte, pero no a ser sanado. Aprendí a seguir adelante, pero no a ser restaurado. Y sin darme cuenta, comencé a transformar mi dolor en distancia, mi miedo en frialdad, mi decepción en desconfianza. Pero hoy vengo a ti con una esperanza viva en el corazón. Creo que tu amor es capaz de transformar aquello que me hirió en algo que me sane. Creo que tú no desperdicias ninguna lágrima, ningún sufrimiento, ninguna experiencia. Creo que incluso aquello que me marcó negativamente puede convertirse, en tus manos, en un instrumento de restauración, madurez y liberación. Por eso, no quiero solo aliviar el dolor, quiero ser transformado por él contigo. Espíritu Santo, necesito tu presencia ahora de manera real. No quiero una experiencia superficial, quiero una obra profunda. Te pido, entra en los lugares de mi corazón donde no dejo entrar a nadie. Visita las memorias que aún me afectan, toca las emociones que reprimí. Revela las raíces de mi resentimiento, de mi inseguridad, de mi tristeza, de mi dificultad para confiar y amar. No quiero seguir sobreviviendo emocionalmente, quiero vivir sanado. Señor, hoy renuncio al resentimiento. Reconozco que me ata al pasado y me impide vivir plenamente el presente. Reconozco que guardar rencor no me protege, me enferma, no me fortalece, me debilita, no me libera, me aprisiona. Por eso elijo soltar aquello que me hirió, no porque haya sido pequeño, sino porque tu amor es mayor. Te entrego cada nombre, cada rostro, cada situación que aún ocupa espacio dentro de mí. Jesús, no quiero seguir cargando el peso de la necesidad de ser comprendido, reconocido o reparado por otros. Te entrego el deseo de hacer justicia con mis propias manos. Te entrego la voluntad de que el otro sienta lo que yo sentí. Te entrego la expectativa de que las personas cambien para que yo pueda tener paz. Hoy, elijo confiar en que mi sanidad no depende del comportamiento de los demás, sino de tu presencia en mí. Reconozco, Señor, tu perdón sobre mi vida. Sé que fui amado cuando no lo merecía. Fui perdonado cuando fallé. Fui acogido cuando estaba lejos. Fui restaurado cuando estaba quebrado. Tu amor me alcanzó en mis peores momentos, en mis errores, en mis caídas, en mis incoherencias. Y si recibí un perdón tan profundo, tan inmerecido, tan completo, no quiero seguir viviendo ofreciendo un amor limitado, defensivo y herido. Espíritu Santo, fortaléceme para perdonar, no con palabras vacías, sino con decisiones reales. Enséñame a liberar el perdón incluso cuando todavía hay dolor. Enséñame a soltar incluso cuando aún hay memoria. Enséñame a amar incluso cuando todavía hay miedo. Sé que perdonar no es olvidar, no es fingir que nada pasó, no es borrar la historia. Perdonar es elegir no permitir que el pasado controle quién soy hoy. Señor, también te entrego el miedo a amar, miedo a abrirme, miedo a confiar, miedo a ser herido nuevamente, miedo a exponerme emocionalmente, miedo a crear expectativas. Reconozco que ese miedo nació de experiencias reales, de dolores verdaderos, de historias que dejaron marcas. Pero no quiero que esas marcas se conviertan en murallas. No quiero vivir defendiéndome de la vida. Quiero vivir confiando en tu presencia conmigo. Te pido, Padre, que transformes mi manera de sentir, que ya no reaccione desde las heridas, sino desde la sanidad, que ya no ame desde el miedo, sino desde la seguridad en ti, que no construya más relaciones basadas en la protección, sino en la verdad, que no viva más tratando de evitar el dolor, sino aprendiendo a confiar en que incluso cuando existe, tú estás conmigo. Señor, también te entrego el miedo a amar, miedo a abrirme, miedo a confiar, miedo a ser herido nuevamente, miedo a exponerme emocionalmente, miedo a crear expectativas. Reconozco que ese miedo nació de experiencias reales, de dolores verdaderos, de historias que dejaron marcas. Pero no quiero que esas marcas se conviertan en murallas.
No quiero vivir defendiéndome de la vida, quiero vivir confiando en tu presencia conmigo. Señor, sana también la forma en que me veo, porque muchas veces cargo culpa, autoacusación, comparación y sensación de insuficiencia. Me exijo demasiado, me juzgo demasiado, me minimizo demasiado. Pero tu amor no me llama a la autodestrucción, me llama a la restauración. Enséñame a mirarme con tus ojos, enséñame a reconocer mis limitaciones sin definirme por ellas. Enséñame a crecer sin castigarme, enséñame a cambiar sin rechazarme. Espíritu Santo, te pido fuerza, fuerza para no abandonar el proceso, fuerza para no volver a los mismos patrones, fuerza para no cerrarme otra vez, fuerza para seguir confiando, incluso cuando es difícil, fuerza para seguir perdonando, incluso cuando duele, fuerza para seguir amando, incluso cuando no soy correspondido. Sé que solo no puedo, pero contigo puedo atravesar cualquier proceso. Jesús, te entrego el control de mi historia. Renuncio a la necesidad de entenderlo todo. Renuncio a la necesidad de tener todas las respuestas. Renuncio a la necesidad de resolver todo de inmediato. Elijo descansar en tu soberanía, en tu sabiduría, en tu tiempo. Confío en que estás obrando incluso cuando no lo percibo. Confío en que estás sanando incluso cuando todavía siento dolor. Confío en que estás transformando incluso cuando aún no veo un cambio completo. Y ahora, Señor, hago una declaración de fe. No seré definido por mis heridas, sino por tu gracia. No seré moldeado por mi pasado, sino por tu amor. No viviré preso de lo que me sucedió, sino libre por lo que tú estás haciendo dentro de mí. Creo que mi dolor no es el final de mi historia. Creo que un nuevo comienzo está siendo generado en mí ahora. Elijo continuar este camino contigo. Elijo permanecer en este proceso de sanidad. Elijo no rendirme conmigo mismo, no rendirme con las personas, no rendirme con el amor. Y declaro, con el corazón lleno de esperanza, que cada día tu amor me transforma, me restaura, me libera y me enseña a vivir de una manera más ligera, más consciente y más parecida a ti. En el nombre de Jesús, aquel que me amó hasta el fin, que me perdonó completamente y que continúa sanándome cada día, oro, confío y descanso. Amén. Hoy caminamos juntos por una verdad profunda. Dios no desperdicia ningún dolor, porque Él transforma las heridas en fuentes de amor, sanidad y esperanza. Aquello que parecía solo sufrimiento, en las manos del Señor se convierte en proceso, crecimiento y restauración interior. El amor de Dios no ignora nuestra historia. Él entra en ella, toca nuestras marcas y nos enseña a vivir de una manera más ligera, más libre y más parecida a Cristo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Dios está obrando en tu corazón, incluso en las áreas que aún duelen, incluso en los sentimientos que no sabes explicar. Continúa permitiendo que Él transforme tu dolor en amor, tu rencor en sanidad y tu cansancio en esperanza. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmos 34:18. No estás solo en este proceso. Que esta meditación siga resonando dentro de ti a lo largo del día, recordándote que amar es un camino espiritual y que la verdadera sanidad ocurre cuando entregamos todo en las manos de Dios. Y si esta palabra habló contigo, dale me gusta, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscríbete al canal para seguir caminando con nosotros en nuevas meditaciones. Que más personas puedan experimentar la misma paz, sanidad y transformación que Dios está derramando sobre tu vida.